Bienvenidos al estudio bíblico de verdades bíblicas con el tema de hoy: ¿quién era el profeta Samuel? Segunda parte. Estamos encargados en cuidado y en alegría en conocer quiénes eran aquellos grandes hombres de Dios. Estos hombres de Dios, queridos hermanos y amigos, nosotros hoy con la modernidad los hacen santos. Ellos no eran santos. Ellos eran comunes, hombres comunes y corrientes, con temores y angustias, como lo dice Santiago en el Nuevo Testamento. Dice: Elías, profeta, sujeto a pasiones, como nosotros los humanos. Y no pasiones amorosas, por favor. Pasiones, aflicciones, angustias, temores. El profeta Samuel, ¿quién es que nos estamos refiriendo? ¿Quién era el profeta Samuel? Ese es el tema de hoy. Repito, segunda parte. Hoy viernes 18 de junio del año 2021. El miércoles pasado, o sea, miércoles 16 de junio, vimos quién era la familia de Samuel y cómo Dios escuchó las oraciones de Ana, su madre, que era estéril, y la cual ella le hizo una promesa a Dios. Le prometió que si le daba un hijo, desde luego varón, se lo iba a entregar al servicio de Dios. Y una vez dice que le hubo dado, la Biblia dice destetado, dejó de darle pecho, ella cumplió entregando al pequeño Samuel bajo el cuidado e instrucción del sumo sacerdote para que estuviera en las cosas de Dios como se lo había prometido ella. Se le entregó pues al sumo sacerdote Elí para el servicio del Señor. Sin embargo, algunas veces no vemos los datos relevantes de la vida de estos grandes hombres de Dios, que en Hebreos 11 se les considera héroes de la fe. Caramba, qué título más hermoso. Entonces, yo voy a leer unas porciones del libro de Samuel y donde narra la vida de él. Pero yo lo voy a clasificar los datos relevantes, porque hay muchísimos. Nos llevaría, ¿sabe qué?, meses analizarlo todo. Pero vamos a poner los datos más relevantes. Vamos a ver los datos relevantes desde la niñez de Samuel. Y vamos a ver las experiencias terribles y también hermosas que le sucedieron. Yo voy a leer en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Fíjese, el joven, ya no era un muchacho, estaba joven. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, era el ayudante de el sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea que la gente no le interesaba la palabra de Dios. Escaseaba, dice. No es que no hubiera sacerdotes en el tabernáculo. Aquí todavía no hay templo. Ni que hubieran gente llamada por Dios. Resulta que a la gente le interesaba más la idolatría y las otras cosas. Y dice que no había visión con frecuencia. Muy pocas veces Dios hablaba al profeta para que el profeta le hablara a Israel. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento,
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, se estaba quedando ciego de vejez. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Mire, qué privilegio dado al niño, y hoy ya joven, y dormía dentro del templo, o sea que era el tabernáculo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, antes de que apagaran las luces del templo. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, como quien dice, a tus órdenes me llamaste. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él todavía no había tenido una experiencia de oír la voz de Dios, de Jehová, ni de escuchar los relatos y las instrucciones que Dios quería darle a Samuel. Nunca lo había oído. Y entonces, dice en el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hoy Dios nos habla por su palabra. Hoy Dios nos habla por su palabra. Ya no hay profetas ni profetizas. Por su palabra nos habla. Y nosotros debemos de estar atentos a su palabra. A su palabra. Dios nos habla por su palabra. Nosotros lo leemos y entendemos, oyendo y viendo y razonando de que Dios lo que quiere decir. Y hoy nos está hablando, por lo menos a mi persona, debo de recibir esto. Cuando Dios habla, hay que decir: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Así se fue Samuel, y entonces, cuando dijo, y Jehová, en el versículo 11, dijo a Samuel, fíjese bien, y Jehová dijo a Samuel. Ahí empezó a hablar Dios con Samuel. No lo estaba viendo, lo estaba oyendo. Dijo: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, será terrible lo que van a oír y ver.
Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, y él no los ha corregido. Y aquí, mis amados hermanos, nosotros los que somos pastores, copastores, predicadores, ministros del Evangelio, evangelistas y todos los que andamos predicando la palabra de Dios, cuando veamos que nuestros hijos no están caminando bien, debemos de corregirlo, porque si no, Dios tomará el mando. Y porque Elí no había corregido a sus hijos, usted lo puede ver en el capítulo 2, que metían mujeres y se acostaban mujeres ahí en el templo, en las puertas del templo, tenían adulterio y fornicación con ellas, los hijos del sumo sacerdote, y no los ha estorbado, no los ha corregido. Aquí pues en El Salvador dice, se ha hecho del ojo pacho. Lastimosamente no lo puedo decir coloquialmente, pero a veces coloquialmente se entiende mejor, pero usted entenderá. Versículo 14, oiga lo que dice Dios: por tanto, orden de Dios, aquí ya no se le va a nadie. Yo he jurado a la casa de Elí que la aniquilaré. Ay, Dios santo. Yo he jurado, él jura por sí mismo, la voy a aniquilar. La voy a hacer desaparecer desde él, sus hijos y toda su familia. La iniquidad de la casa de Jehová, de Elí, no será expiada jamás. Nunca será restituida ni nada. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ni que me hagan sacrificios, ni que me hagan ofrendas. No los voy a oír. Por eso, hermanos, todos, muchas veces nosotros sabemos que hay algunas cosas que no andan bien. Y queremos y pedimos y otros y sabemos que no están bien. Porque a Dios no le gusta eso. Esa hipocresía, esa doble cara, esa doble personalidad. En la iglesia somos una cosa. En la calle, en nuestra comunidad, somos terrible cosa. Oh. Y no me anden ofreciendo ni sacrificios ni ofrendas. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía, le daba miedo descubrir la visión a Elí, decirle lo que Dios había dicho a Elí. Versículo 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te dijo anoche? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo Dios. O sea, el sumo sacerdote intimó, o sea, amenazó, no con amenaza mala, pues, sino que decime la verdad, lo que te dijo Dios. Entonces, en el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada.
Le dijo todo lo que Dios le había dicho a Samuel. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Vaya, aceptó el anciano su error. Pues sí, ¿quién se lo estaba señalando? ¿No era Dios? Jehová es, este Dios. Versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que a partir de entonces Jehová se le manifestó a Samuel, y todo lo que Jehová decía, Samuel lo decía al pueblo. Y esta frase que dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, es que todo lo que decía, ya empezaba a ser profeta Samuel, era porque Dios se lo había dicho y no fallaba. Era ninguna, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que todo lo que le dijo Dios, todo se cumplió, lo que decía Samuel. Y dice en el 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahí está ya. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, hermanos míos, que Dios hablaba con Samuel y Samuel lo escuchaba perfectamente. Mire qué tremendo. Joven ya, empezando sus ministerios, ya Dios le reveló una cosa terrible. Y por la iniquidad que él hizo, dice aquí pues en el versículo 14, donde Dios dice, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Atesoremos esta información, hermano. Atesorémosla. Si podemos corregir lo que tenemos que corregir, corrijámoslo. No andemos jugando con Dios. Veamos otra segunda experiencia. Ya anciano, Elí, el anciano, y voy a irme al capítulo 4, cuando Israel estaba peleando contra los filisteos. Voy a tratarme de adelantar que los filisteos eran enemigos constantes y completos contra Israel. Se lo querían destruir. Peleaban y peleaban y peleaban. Y siempre Dios ayudaba a Israel. Pues en el capítulo 4 hubo un momento que salieron muchos hombres a pelear y dice que la batalla estaba bien dura, difícil, y a alguien se le ocurrió, tragamos el arca del pacto que está allá en el tabernáculo de reunión. Y cuando vean los filisteos que está el arca del pacto, mejor esto nos va a servir. Ahí empiezan la gente con los fetiches. Y ahí los dibujitos, los textos bíblicos, las figuritas. Hay cristianos que tienen marcos así, cositas así. Ahí ve usted cómo lo ve. Pues estos israelitas en el momento de la batalla, lo que hicieron ellos que sacaron el arca del pacto, la llevaron enfrente de la batalla. Claro, al ver los filisteos que los israelitas habían sacado el arca del pacto, que era el símbolo del pacto de Dios con Israel, entonces tuvieron miedo. Pero entre ellos mismos dijeron, no hombre, démosle fuerte, aunque estos hayan derrotado a otros, nosotros démosle. Vaya pues. ¿Y qué pasó? Que los derrotaron y les quitaron el arca del pacto. Y entonces, quiero pues en el capítulo 4, versículo 10, pelearon pues los filisteos
e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos, miren, la batalla, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Se recuerda lo que había dicho Dios? Que Boaz dice en el versículo 14, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Me lo voy a terminar. Ojo, ya mató Dios a los dos hijos malvados de Elí. Hoy vamos con el viejito. Versículo 12. Estoy en el capítulo 4, versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, israelita, llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, se la habían llevado. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dando las nuevas, toda la ciudad gritó de angustia, de aflicción. Versículo 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo es de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, le dio las noticias. 15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le preguntó, le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, o sea, Israel ha sido derrotada. Y también fue hecho gran mortandad en el pueblo. Habían muerto 30,000 hombres en la batalla de a pie. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y de remate, el arca de Dios se la llevaron los filisteos. Versículo 18, atención. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel por 40 años. Así se cumplió, queridos hermanos, las instrucciones de Dios. Cuidado. La experiencia que tuvo ya Samuel, ya siendo anciano, con los jefes de las tribus de alrededor, y su liderazgo, pidieron rey. Y pidieron un rey, ¿por qué? Porque, oiga lo que le pasó a nuestro grande y querido y llamado profeta Samuel. Atención, estoy en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus dos hijos por jueces sobre Israel. No como profetas ni nada. Acuérdese que Samuel era reformador, o sea, el que llegó a corregir las doctrinas. Era profeta de parte de Dios, y era también juez de Israel, juez de esos que dictan sentencia. Y como ya estaba viejito, puso por jueces en el lugar de él, en el oficio de jueces, sobre Israel a sus dos hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías.
y eran jueces en Berseba. Ahí estaban metidos ellos, en Berseba. Versículo 3. Estoy en el capítulo 8, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, aceptaban mordidas y esto y lo otro, y la ley. O sea, eran jueces, ellos no la cumplían. Ojo, como que se parece bastante a nuestros tiempos, ¿verdad? Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, ya basta todo esto. Ponenos un rey. Nosotros queremos rey. Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey, quien nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti por tu problema, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hoy estuvo usted en sintonía con el canal cristiano La Palabra, tocando temas candentes, temas bíblicos, nunca de afuera, todos de la Biblia. Oigamos la palabra de Dios. Dios nos habla por su palabra. Aún es tiempo de corregir muchas cosas. Bendiciones.